La Radio del Sur presenta Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con Alejandro López y Rosana Álvarez. Buenos días, estimados oyentes, quienes todos los martes nos escuchan por la Radio del Sur, en esta coproducción entre el Centro de Estudios Simón Bolívar y la Radio del Sur, Bolívar Nuestro. Bolívar Nuestro llega a ustedes gracias a la gerencia de contenidos Nieves Valdés, en la gerencia de programa Tamar Sánchez, nuestro operador Wilfredo Rojas, y por el Centro de Estudios Simón Bolívar está en la producción general nuestra amiga Marian Marrero Hanson, en la asistencia de producción Luxmar Aular, y en la conducción quien les habla Rosana Álvarez y Marian Marrero también. Recordamos nuestras redes sociales para que sigan nuestras publicaciones por el Centro de Estudios Simón Bolívar en Instagram, @Centro Piso S Bolívar, por X Centro Piso S Bolívar, y nuestra página web www.cesimonbolivar.com.be, y por la Radio del Sur en Instagram, la Radio del Sur, y la página web www.laradiodelsur.com.be, por donde además pueden escuchar el programa en vivo. Hoy, 24 de junio, conmemoramos otro año de la batalla de Carabobo. Esa lucha que decidió la salida definitiva de los contingentes españoles del territorio venezolano y abrirá el camino hacia lo que después será la liberación del resto del continente. Sin embargo, hoy queremos sobre todo dedicar el programa a el Día del Periodista, que se va a conmemorar próximamente este viernes 27 de junio, recordando además la fundación de El Correo del Orinoco, ese maravilloso periódico que fundó el Libertador desde Angostura en 1818, en medio además de una situación bastante compleja, en plena batalla o en plena campaña del centro, en ese momento en el que la guerra de independencia alcanzará su momento bélico de mayor drama, y el Libertador considera que parte de la artillería está justamente en las ideas y en el pensamiento. Es por ello que hoy invitamos a Carlos Ortiz. Carlos es filósofo, además editor y docente. Se ha desempeñado por más de 10 años como profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Es productor y consultor editorial con casi 30 años de experiencia. Y Carlos también ha trabajado en gestión de publicaciones en Fundarte, Biblioteca Nacional, Museo de Bellas Artes, en la propia UCB, en los Libros del Nacional y en el Centro Nacional de Historia. Hoy Carlos es editor independiente de Garzamora. Bienvenido, Carlos, a Bolívar Nuestro. Muchas gracias, Rosana. Qué bueno que nos acompañas hoy, además, para hablar de este tema que es la fundación, la creación de un órgano de divulgación y de información en ese contexto tan álgido de la guerra, en ese momento en el que Bolívar está entre la campaña del centro, como lo dijimos, en esa recuperación de los territorios del centro, del llano, donde aparece la figura del lancero, del llanero, también personificada en José Antonio Páez, y previo a la creación de la Gran Colombia, ¿no? En esos predios de la reunión del Congreso de Angostura. Para empezar, Carlos, me gustaría preguntarte, sé que tú has leído El Correo del Orinoco, sé que lo conoces, has tenido oportunidad de encontrarte con esas letras que hace unos 200 años se plasmaron allí. Desde el punto de vista de alguien que lo lee hoy, ¿cómo definirías tú ese periódico que nace en un 27 de junio de 1818? Bueno, en primer lugar, diría que es un periódico que es una fuente desde el punto de vista histórico, y que la persona que va a entrar allí tiene que tener conciencia de que va a entrar en contacto con información
podríamos decirlo en palabras de hoy, información caliente, información sobre la marcha de los acontecimientos, en la que probablemente va a echar de menos o va a extrañar el rigor que esperaría en un periódico, digamos, de hoy en día. Si es que los de hoy en día mantienen ese rigor. Pero yo diría que es un periódico, por una parte, generalista, aunque no parezca, digo generalista porque en el Correo del Orinoco hay muchísima más información sobre muchísimos más temas, incluso asuntos de la vida cotidiana de lo que la gente se imagina. Y eso es importante porque para cualquiera que entre en el periódico sin tener esta advertencia, eso va a ser una sorpresa. Claro. Por otra parte, yo diría que es una suerte de manual o de escuela de la guerra de las ideas. Okay. De la escuela en el sentido de que aprendes a que la comunicación en un terreno de guerra, porque era un terreno de guerra, la comunicación es un arma, pero no solamente es un arma desde el punto de vista de la propaganda, que es algo normal y que siempre se espera que ocurra en los campos de batalla. Por algo alguien dijo una vez por ahí que la primera víctima de la guerra es la verdad. Sino que te ayuda a entender en qué medida tener conciencia en un escenario de guerra de que tú necesitas comunicar no solo tus ideas, sino hacer ver que la causa por la que tú estás combatiendo tiene un arraigo en un territorio, en una cultura, que responde a inquietudes reales de la población, es algo muy importante. Porque de otra manera, un periódico, cualquier medio informativo que ponga solamente el foco, estoy apartando las acciones propagandísticas, pero que ponga solamente el foco en el hecho o en la necesidad de comunicar tus logros, si estás ganando, si no estás ganando, y enfocarte en los asuntos puntuales y específicos que son de interés desde el punto de vista de cómo va la guerra, eso puede hacer que tu medio o tu esfuerzo informativo sea inútil. Lo digo porque en el Correo del Orinoco, cuando uno lo explora, de 1817 hasta 1822, uno encuentra que una de las cosas que en el periódico tiene peso es la necesidad de hacerle ver al mundo de que en Angostura existía una república y que una república era un territorio de gente libre que al mismo tiempo que participaba cada quien a su manera de los esfuerzos por la guerra, era un lugar en el que había lo que llamaríamos hoy transacciones civiles y de orden público. O sea, había vida más allá de la guerra, ¿quieres decir? Sí, yo creo que eso es algo importante. Entonces yo diría que es un periódico, para usar esa palabra que es contemporánea, un periódico generalista y hay de todo, aunque la gente no lo crea o no se lo espere, y al mismo tiempo es un ejemplo, un testimonio de cómo en eso que llamamos la batalla de las ideas tiene mucho peso la construcción pública, la construcción desde el punto de vista de la elaboración discursiva y de la presentación de la vida civil propiamente dicha, porque el Correo del Orinoco, por aquel asunto de que es la artillería del pensamiento, como lo dijo Bolívar alguna vez, tiende a ser visto como el periódico que acompañó la guerra, lo cual es cierto, y como el arma que tenía Bolívar desde el punto de vista de divulgación de las ideas, pero el Correo del Orinoco no es solamente un periódico para hablar de la guerra o de los asuntos asociados a la guerra. Claro, sí, porque resulta también interesante cómo en medio de tantas vicisitudes, o sea, cómo era el tema, imagínate, el tema del papel, el tema de la imprenta, la distribución de ese periódico. ¿Tú tienes información de cómo era esa logística, Carlos? Sí, fíjate. Como Angostura está en el Orinoco, y en Angostura ya hay un control pleno de la navegación por el Orinoco. Un asunto importante es entender que el Correo del Orinoco, antes de llegar a, digamos, el centro del país,
por la vía que pudiese llegar, que para eso había postas y había toda una serie de mecanismos para lograr que el periódico fuera pasando de un sitio a otro. El periódico llegaba a las Antillas, al Caribe, salía por el Orinoco, entrabas al Mar Caribe, pues. Y por ejemplo, a Curazao era muy común que fueran llegando todas las publicaciones que se suponía que no podían circular aquí y que terminaban circulando de todas maneras. Claro. Entonces, cuando el Correo del Orinoco se empezó a imprimir ya en el país, en lo que nosotros llamamos hoy Venezuela, había toda una tradición, no solo tradición, porque yo quiero decirlo así, era una tradición de contrabando, de circulación clandestina de todo tipo de géneros, entre otros libros. Hay una anécdota, de hecho, de Humboldt, de que en Cumaná encontró que un pulpero envolvía las ventas, los productos, sí. No, los envolvía en unos papeles. Él se dio cuenta que eran páginas de un libro y era el contrato social. En francés. El tipo tenía varios, los iba desarmando y ahí envolvía las ventas. Entonces, la ruta lógica, no solo lógica, sino la ruta práctica, real, porque ya estaba aprobada, era salir hacia las Antillas, por ejemplo, a Curazao, y de Curazao venir para acá. Bueno, en los predios de la conmemoración del Día Nacional del Periodista, y hemos dedicado nuestro programa de hoy, estamos dedicando nuestro programa de hoy al Correo del Orinoco. Para ello estamos conversando con Carlos Ortiz, que es filósofo, editor y docente, y bueno, tiene amplia experiencia en el área editorial. Carlos me está haciendo como seña para que no lo vuelva a decir. Sí, es censor. Bueno, eso es parte del trabajo del editor. Censurarme. Cortar. Lo que pasa, cortar lo que no hace falta. Lo que pasa es que yo lo repito porque de repente hay gente que recién sintoniza, entonces uno dice, Carlos Ortiz, ¿quién es ese señor? Tiene toda la razón. Pero por favor, si Carlos es archiconocido. Bueno, pero siempre es bueno recordarlo. Hoy estamos con Carlos conversando un poco sobre este periódico que logró circular 128 números, según tengo un dato acá, desde el 27 de junio de 1818, motivo por el cual conmemoramos el 27 de junio, el Día Nacional del Periodista, hasta el 23 de marzo de 1822. Carlos nos comentaba, antes de irnos al corte musical, cuáles eran esas rutas a través de las cuales se distribuía este periódico, este Correo del Orinoco, y además, un poco qué significó en términos informativos, plasmar el día a día en el contexto de una guerra tan complicada como fue la campaña del centro en Venezuela. Carlos, ¿qué ha sido, tú que conoces además la publicación, sabemos que no se detuvo la vida en medio de la guerra, ¿no? En Angostura, que es desde donde se publica, desde donde se imprime este periódico, están sucediendo cosas que suceden en cualquier país, ¿no? Hay transacciones mercantiles, civiles, la gente tiene problemas financieros, hay malandros por ahí que están haciendo de la suya. ¿Cuál es la noticia, o es decir, qué tipo de contenido curioso, interesante, que nos hable del tiempo, has tú podido identificar en las lecturas que has hecho del Correo? Bueno, en el Correo del Orinoco hay un aviso curiosísimo que me llamó la atención y que creo que es muy revelador de la vida puertas adentro, o digamos la vida dentro de los linderos de la guerra, y es de una persona que publica que le está dejando un solitario de oro, es decir, un solitario es un diamante, ¿no? Ajá. Un diamante engarzado en un anillo de oro, se lo está dejando una determinada persona a la espera de que un oficial con quien él hizo una transacción, si algún día aparece, se lo lleve. Porque los clasificados. Claro, sí, claro, porque el asunto es que esta persona tiene que irse de Angostura, tiene pendiente esta transacción con este caballero, ahora no recuerdo el apellido, pero es un oficial que en efecto se nombra una vez más
en alguno de los ejemplares del periódico, pero simplemente una mención. Okay. No he podido ubicar quién era exactamente, pero digo que es muy revelador porque, aparte de lo curioso que resulta, da cuenta de varias cosas. La primera, que en efecto no solamente la vida no se detenía, sino que de alguna manera, después de todo lo dura que fue la guerra, la emigración a Oriente, todas las masacres, las matanzas que hubo hasta entonces, en Angostura se recompuso la vida civil fuera del circuito propiamente colonial, ¿no? Es decir, este tipo de información hace ver que ahí había efectivamente una república en marcha. Okay. A mí me parece por eso que uno podría decir que Angostura es una ciudad-estado, sí, propiamente dicha. He leído que es una de las formas de denominarla. Sí, es una ciudad-estado en ese sentido. Ahora, ¿por qué me llamó tanto la atención y por qué me parece revelador este asunto? Porque ahí ves, por una parte, que había relaciones de gran confianza entre las personas para realizar transacciones. Es decir, este señor está confiadísimo de que cuando este oficial vuelva algún día, él va a recibir su solitario. Sí, el solitario. Sí. Bueno, pues así se le denomina a los diamantes solos. Exactamente. Entonces, este solitario en Angostura hace ver que al mismo tiempo, con base en la confianza, se trabajan también estos asuntos en sentido de interés público. Es decir, claro, este señor está manifestando esto públicamente. El periódico le sirve a la gente también para ir siguiendo de la pista a este tipo de asuntos. Si él, no es solamente que él confía en que este señor va a regresar y va a recibir su solitario, sino que queda constancia para fines legales dónde lo está depositando, a quién se lo está dejando. Entonces, todo esto lo está haciendo público. Claro. Sí, todo esto sin necesidad de ir a estudiar otras cosas, deja claro que hay un mundo civil que está legalmente estructurado, en el que se hacen denuncias públicas de asuntos mercantiles, de todo tipo de transacciones, y que eso tiene un efecto, y que el periódico ya servía, como sería a lo largo del tiempo, también como vitrina de publicación de carteles, que de hecho en el periódico hay carteles de anuncios, dices tú. Sí, pero también carteles de orden legal, como decretos y cosas de estas, y ¿no? también pero también de cuestiones de transacciones civiles. O sea, que hay publicaciones que dicen que tal persona acordó con tal otra tal cosa, lo que hoy llamarían eso, un cartel de intimación pública, carteles legales. Hasta que hubo periódicos impresos, eso se hacía. Eso se hacía. Imagínate, hasta hace nada. Sí, tú tenías que publicar en periódicos cosas para fines legales. Además, encuentras los manifiestos de carga de los barcos. Y es interesantísimo porque hay relaciones muy detalladas de todo lo que llegaba. Cortes de telas, clavos, agujas, todo tipo de cosas. O sea, que uno puede más o menos ahí sacar el patrón de consumo que tenían los venezolanos. Sí, también. ¿No? Y puedes ver, por ejemplo, que ellos publicaban noticias de divulgación científica, bastante. Te podías enterar del tipo de las cosas que se estaban inventando en Europa, las cosas que se estaban investigando, las nuevas tecnologías. Todo eso lo encuentras allí en el periódico. Claro, porque uno tiene la idea, bueno, quienes no lo hemos leído con profundidad, uno tiene la idea de que solo se refiere a la guerra, a los partes de guerra, ¿no? O sea, de hecho recuerdo que la primera noticia con la que abre el Correo es justamente un parte de guerra que hace Morillo sobre la campaña del centro, ¿no? Cómo hay un despliegue de llaneros, cómo aquella furia de esos lanceros, bueno, lo deja impresionado. Y uno se va con la idea de que es un periódico que está dedicado a la guerra, la guerra y a la difusión de las ideas de la independencia. Claro, pero justamente por eso decía al principio que el Correo del Orinoco ayuda a entender que la batalla de las ideas o la guerra comunicacional, como diríamos hoy en día, es limitada o poco efectiva si no permite construir y exponer un discurso sobre la realidad y sobre todo sobre lo que tú estás defendiendo, sobre el valor que tiene tu causa en virtud de lo que tú estás defendiendo. Y que está defendiendo el Ejército Libertador, está defendiendo una república que ya existe. Claro.
el periódico es fundamentalmente un arma de batalla. El Bolívar comienza el Correo del Orinoco, yo no recuerdo, debería recordarlo con precisión, si es la primera o la segunda edición. Él publica una carta que le escribió a San Martín en 1815, 2 años antes, pero es una carta en la que él le dice a San Martín que está celebrando las noticias que le llegan de las Provincias Unidas del Sur y manifiesta su alegría porque el ejército aquí en Venezuela está avanzando y presionando a los españoles de tal manera que él dice que los van a acorralar, están cerrando una tenaza y que en algún momento, algún día se van a encontrar en la mitad del continente, algo así. Y en efecto, en 1822 se encontraron. Correcto. Es decir, él está siempre tratando de no solamente levantar la moral, porque ¿para qué publica 2 años después de esa carta? Claro. Bueno, la publica entre otras cosas para que la gente que no conoce eso, que no tiene manera de tener acceso a esa comunicación, cuando reciba el periódico, por ejemplo, como decía, en Curazao, y de Curazao va a recorrer las Antillas y va a llegar seguramente a Europa. Correcto. No solamente aquí, la gente va a ver que hay un avance de 2 fuerzas continentales y que la cuestión del futuro del imperio en el territorio es cuestión de tiempo. Sí. Exactamente. Vamos a nuestro corte y regresamos con más de Bolívar Nuestro, hoy conversando sobre el Correo del Orinoco con Carlos Ortiz. No te apartes de nuestra programación. Ya volvemos con más de Bolívar Nuestro. De vuelta con ustedes, Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. De regreso en Bolívar Nuestro, hoy dedicado a esta semana en la que se conmemora el Día Nacional del Periodista y motivo por el cual hemos dedicado nuestro programa de hoy al Correo del Orinoco, esa artillería del pensamiento, como lo llamaría el libertador Simón Bolívar. Y para ello estamos conversando con Carlos Ortiz, filósofo, editor y docente, además con amplia experiencia en el ámbito editorial y conocedor del Correo del Orinoco, por supuesto. Estábamos conversando antes del corte, en el Correo del Orinoco no solamente se habla de la guerra, se habla de la vida, ¿no? Esa república que existe, esa república que tiene gente que está trabajando, que está viviendo en el día a día, y cómo el periódico sirve también como un espacio para dar cuenta de esa cotidianidad. Aquí yo quiero leer un extracto que saqué, revisando aquí unas cositas. Me gustaría compartirlos con quienes nos escuchan, porque es interesante el tipo de información y la diversidad de información que, como nos viene explicando Carlos, se encontraba o se encuentra en estas páginas. Aquí hay una que dice, se titula Oración Limeña, y es un espectáculo. Dice: Padre nuestro que estás en Madrid, bien detestado sea tu nombre. Acábese muy pronto tu reinado. No se haga tu voluntad ni en esta tierra ni en ninguna otra. Déjanos nuestro pan cotidiano. Perdónanos los deseos que tenemos de ser libres, así como nosotros perdonamos a los que nos han sacrificado en tu nombre. Y no nos hagas sentir más tu opresión. Mas líbranos, Señor, para siempre de ti y de los tuyos. Amén. O sea, eso, Oración Limeña. Sale publicado el 14 de abril de 1821, ¿no? Es interesante ver que, bueno, como lo comentábamos, no es solamente la guerra. Ahora, Carlos, bueno, aquí es una cosa que hace alusión a la guerra, ¿no? Efectivamente, pero no se trata de un parte de guerra, pues, digamos. No. Ahora, Carlos, sabemos que Bolívar escribía, tú acabas de mencionar en el corte, Bolívar escribía como jefe del ejército, pero también tenía un nombre que no era precisamente de Simón Bolívar. Más de uno. Más de uno, interesante. Cuéntanos un poco de eso, un seudónimo. Hay algunos textos en el periódico, en el Correo del Orinoco, que generalmente incendiarios, a veces son textos reclamándole cosas a los redactores, a los editores del periódico. Formando el lío el jefe. Y están firmados así con cosas como... patriota rebelde, cosas así, ¿no? Patriota indignado. Un patriota, sí, cosas así, un patriota indignado, etcétera. Y eran textos del propio Bolívar. Qué interesante. También había textos reales
de personas. Bueno, digamos, esos son reales, Ajá. pero uno podría decir que son espurios. O en todo caso son ficcionales. Claro. Pero también había textos de personas que manifestaban su malestar con cuestiones del periódico, ¿no? Este es un periódico que se vendía por suscripción. De hecho, la gente tenía que suscribirse. Y es un periódico que enfrentaba todas estas vicisitudes, pero en general, hasta donde se sabe, circuló sin interrupciones. Okay. Que también revela el celo que había en el hecho de que el periódico se mantuviera. Sí. Y que se trabajara duro por eso. Hay un detalle que en una edición especial que, bueno, tuve la suerte de coordinar en el Centro Nacional de Historia de la revista Memorias de Venezuela, hicimos ese trabajo de buscar todas estas curiosidades y encontramos entre los avisos, por ejemplo, que se decía que estaban rematando manteca de huevos de tortuga. ¡Wow! ¡Qué exquisito! Manteca de huevo de tortuga. Pero también había avisos para dar la noticia de que se habían escapado personas esclavizadas. Sí. Y se decía cómo eran y dónde podían estar. Avisos como el que comentaba del solitario empeñado y que, bueno, porque la cuestión era así, que cuando el señor retiraba su solitario y se liberaba el dinero a favor del que lo tenía en su poder. Es decir, esa persona iba a tener ese solitario y cuando se lo llevara el interesado, entonces él tomaba el dinero que le habían dejado. Todo eso da una idea de cómo eran las cosas. Claro, claro. Pero Bolívar tenía una muy clara conciencia, sin ninguna duda, del poder de la palabra. Él no era solamente un gran orador en el sentido, bueno, del don de la palabra, hablar en público, etcétera, Sí, dar escribir esas discursos, proclamas, claro. sino que sabemos que podía dictar 3, 4 cartas al mismo tiempo, y son cartas que cuando uno las lee, uno piensa, ajá, esta persona dictó esta carta en la que dice estas cosas tan elaboradas al mismo tiempo que estaba dictando un oficio para dar órdenes. Eso, bueno, es asombroso. Sí. Y en el Correo del Orinoco, que es algo que él, digamos, siempre quiso lograr, que se hiciera un periódico. Fíjate, el periódico empieza a salir en Angostura, porque Angostura está liberada y se puede por fin, pero son prácticamente 8 años, 7, 8 años después de haberse iniciado la guerra. Es decir, fue más fácil constituir el ejército, fue más fácil hacer 2 campañas, bueno, más fácil es un decir, mejor dicho, antes de que hubiera un periódico impreso, Claro. distinto a la Gaceta de Caracas, hubo 7, 8 años de guerra durísima, con campañas militares durísimas. Hay un detalle que también está en ese especial de la revista Memorias, y es que, por ejemplo, la imprenta era carísima y costaba 2.200 pesos. Tengo la chuleta aquí, y de esos 2.200 pesos, una parte se pagó con 25 mulas. ¡Wow! Que era un tesoro, o sea, Claro. 25 mulas era un patrimonio. Pero además revela la importancia que Claro, le daba. y 25 mulas para garantizar que el tipo que iba a llevar la imprenta ante Angostura la montara en el barco. Entonces eso da una idea de la importancia que tenía esto. En el Correo del Orinoco, hablando de la batalla de Carabobo, se publica el parte de Carabobo. Sí. Y Eleazar Díaz Rangel decía, eso se lo escuché decir un par de ocasiones, tuve la suerte de escuchárselo decir a 100 personas, que decía que un detalle importante es que cuando Bolívar publica el parte de Carabobo, él dice: ayer, con una espléndida victoria, Sí. se ha sellado el nacimiento político de la República, Sí. ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué decía Eleazar Díaz Rangel? Él decía, bueno, eso es el parte de la batalla presentado por un periodista, porque él dice, modernamente, contemporáneamente, y eso sigue rigiendo, se supone que una nota periodística comienza con la noticia. Claro. Eso no fue así siempre. Eso le llaman lead o apertura. Entonces Eleazar Díaz Rangel decía que ese es el primer lead
en la historia del periodismo en Venezuela. Claro, porque no es la noticia. O sea, no es exacto, la noticia porque como Bolívar, tal, en claro. vez de decir parte de la batalla de Carabobo, la batalla comenzó a tal hora, pasó esto, él comienza con esa declaración que no tiene relación Claro. con no forma parte del parte, sino que él comienza así, porque lo que él le quiere decir a la gente no es que se ganó la batalla de Carabobo, sino que la república nació políticamente. Eso es correcto. Y eso es interesantísimo. Claro, que da cuenta además de la visión que tenía Bolívar de comunicar, de comunicación política. Sin ninguna duda. Se podría... Sí, bueno, fíjate, aquí yo tengo como una listica de grandes noticias, ¿no? que se publicaron. Bueno, imagínate, la campaña del centro, como venía diciendo, en 1818, que es con la noticia con la que inaugura, ¿no? Entonces hay una descripción, un poco lo que tú dices, Carlos. Es una descripción que empieza como que, bueno, el campo quedó cubierto de 1000 cadáveres, de multitud de armamento, municiones, equipajes, comisaría y gran cantidad de prisioneros. Y así, bueno, hay descripciones pormenorizadas en términos de lo de la batalla. Hoy conversando sobre el Corredor del Orinoco, bueno, en el marco de la semana de la conmemoración del Día Nacional del Periodista que celebramos este viernes. Y nos acompaña Carlos Ortiz, conversándonos un poco sobre, bueno, este periódico que circuló desde 1818 hasta 1822, cuyo creador fue nada más y nada menos que el libertador Simón Bolívar. Quedamos en el segmento pasado haciendo una breve enumeración en este último segmento, exacto, de noticias. Y bueno, habíamos quedado en la primera que tenía que ver con esa parte que se hace de la campaña del centro, donde se enumeran, bueno, los cadáveres, los armamentos y la cantidad de prisioneros que fueron capturados. Luego vamos a encontrar también en las páginas del Correo del Orinoco la Ley Fundamental de Colombia, nacimiento de Colombia en 1819. Bueno, por supuesto, un parte que nos hablaba Carlos en el segmento pasado de la batalla de Carabobo, 1821, que empieza con eso que Carlos llama, o bueno, que Eleazar Díaz Rangel denominó el primer LIT, lo más grande y más hermoso que ha hecho armas de Colombia en un campo de batalla. Ah, pero este no es el otro que tú mencionaste la vez pasada. Sí. También encontramos la noticia del armisticio y el tratado de regularización de la guerra de 1822 entre Bolívar y Morillo. Está allí reproducido en las páginas del Correo del Orinoco. Y bueno, entre otra cantidad de noticias de gran importancia y trascendencia que nos hablan, por una parte, de la guerra, pero como también nos ha venido explicando Carlos, de la vida, ¿verdad? Que más allá de la guerra se vivía en estos territorios. Carlos, ¿tú tienes algo allí que quieres compartir con nuestros oyentes? Sí. Y que hemos conversado un poco. Sí, que yo había hablado del solitario de oro. Ajá. En realidad, el texto es mucho mejor de lo que yo recordaba. Dice, Adrián Joseph Labitte, platero extranjero, antes de partir para la capital de Cundinamarca, hace saber al público que se le ha dado a componer una sortija de oro con un diamante. Pero ignorando el nombre de la persona a quien pertenece, la deja depositada en manos del señor teniente coronel Macero, de quien ha recibido 8 pesos por su composición, y el cual está hecho cargo de entregar a su dueño con condición de que éste reintegre la expresada suma. O sea, tenía confianza el señor de totalmente, que no le iban a quitar su... Se iba de angostura y tenía que dejar la sortija porque en algún momento iba a aparecer la persona que la había mandando a hacer. A lo mejor no, a lo mejor murió. Sí, nadie reclamó su solitario. Sí. Sí, yo creo que es importante también mencionar, bueno, quiénes dirigían este diario, ¿no? Eso es un semanario, Carlos, ¿no? Salía semanalmente. Sí. Diario es una cosa que ocurre mucho tiempo después. En esta época estos periódicos eran semanarios o quincenarios también. Sí. Era dirigido además por Juan Germán Rocio, uno de los redactores de nuestra Acta de Independencia. Por Francisco Antonio Sea también, que era presidente del Congreso. Rocio sustituyó a Sea. Ah, ok. Sí. No trabajaron juntos, sino que... No, lo sustituyó. Okay. Efectivamente. Que además uno de los objetivos era desmentir a la Gaceta de Caracas, ¿no? Que era como el periódico... Bueno, la Gaceta de Caracas que tenía como redactor... A nada más y nada menos. José Domingo Díaz, que es una persona
de una inteligencia y una capacidad impresionante de escribir, de construir cualquier clase de hechos, y que era médico, por cierto. Wow, además, ¿no? Imagínate, yo creía que era periodista. Era médico. Bueno, periodista, eso es muy interesante porque en el periodismo hay una tradición de que muchas personas se dedicaban al periodismo y alguna vez, en algún momento de la vida, nació la profesión de periodismo como algo que se estudiaba. Claro. Pero era un oficio que ejercían todo tipo Cualquiera de personas. que tuviera que decir algo. Sí, En la actualidad mucha gente cree que sí. Volvimos a eso. Sí. eso iba a decir. Sufro en carne propia eso. Ay, cónchale. Qué interesante, ¿no? Bueno, también hemos conversado de que es un periódico que fue, un canal a través del cual la guerra tomó un matiz internacional, ¿no? Ese periódico estaba publicado en varios idiomas, Carlos. Del Correo del Orinoco llegaron a hacerse ediciones en francés y en inglés. Okay. En algunas ocasiones, no fue siempre así. Entre otras cosas, el parte de Carabobo, que se publicó incluso como suelto, como le decían en la época, así suelto, como que dice una separata, también se imprimió en inglés y en francés. Ahora, la guerra, que tenía su carácter internacional prácticamente desde el comienzo, porque si uno lee, por ejemplo, la Rebelión Popular de 1814, encuentra los testimonios de la gente dando instrucciones de ver cómo lograban que los ingleses terminaran de intervenir allí, etcétera. Con el Correo del Orinoco, lo que tiene es el carácter de que se convierte en una noticia del día a día, es decir, es un semanario. Claro. Pero semanalmente va a salir y se va a mantener a la gente enterada de la guerra. Claro. Ya no va a ser simplemente que viajeros, gente que ha podido enviar una carta, gente que ha estado aquí y ha ido dando parte de lo que pasa. La prensa en Inglaterra, que por supuesto nunca perdió oportunidad de decir algo contra España. Claro, era el momento, sí. Por supuesto, imagínate Inglaterra manejando nada menos que la propaganda contra España, para bien y para mal, sino que oficialmente, formalmente, la República de Angostura le está hablando al mundo. Y esto es interesante porque Humboldt decía, a Humboldt le llamaba la atención que no había imprenta aquí, cuando él llegó en 1800. Sí, llegó muy tarde aquí. Y una de sus reflexiones es que en Europa la revolución llegó por la imprenta. Decía, la imprenta movió a la revolución. En Venezuela, la revolución movió a la imprenta. Era una cosa que le llamaba la atención. Sí. Y de hecho, el Correo del Orinoco, si nos atendemos al criterio de Manuel II Sánchez, historiador, una cosa que se aceptó como una convención, por supuesto, entre historiadores en Venezuela, es que las publicaciones impresas hasta 1821 se le consideran los incunables venezolanos. Okay. Entonces el Correo del Orinoco... Explícanos un poco qué es incunables para quien no... Bueno, incunables es un libro, se consideran incunables los libros que existen, que fueron impresos desde 1450, 51, por ahí, con la imprenta de Gutenberg, hasta 1500. Es decir, libros impresos que tengan una fecha entre 1450 y tantos y el año 1500 se consideran incunables. Ya de 1500, el 1 de enero de 1501, no. Ya no. Cuesta como $10 millones menos, si tienes uno. Claro, porque eran ejemplares únicos. Más que ejemplares únicos, era la forma, es que eran los que... incunable viene de incuna, es decir, incunábula, en la cuna. Decían que eran los libros bebés que estaban haciendo la imprenta. Ya. Entonces, los libros que se imprimieron en esos primeros 50 años son los incunables. Entiendo, claro. Puede haber 3 o 4, además no hay muchos. ¿Qué sentido tiene decir entonces? El Correo del Orinoco, igual que la guía de forasteros que publicó Andrés Bello, son incunables, pero también nuestra Constitución. Qué interesante. Venezuela, creo, hasta donde he podido ver, que es el único país que tiene una constitución que nació al mismo tiempo que la imprenta.
como una constitución incunable. Qué bonito eso, me gusta. Se podría decir así. Es hermoso. Mira, Carlos, ya estamos cerrando Sí. nuestro programa de hoy y me gustaría, hay una curiosidad que yo tengo, que bueno, que el correo desaparece justo cuando Bolívar se va de aquí. Claro. Y eso no parece ser casualidad. No, imagino. ¿Qué piensas tú que pasó allí? ¿No? Que, no sé si... Bueno, yo no lo sé. Ajá. A ver, yo creo... Sí, no lo sé porque no es un asunto que haya investigado. Sí, no, y es que no es tan fácil de rastrear tampoco. A la eso razón. iba, pero no es algo que explícitamente encuentres acerca de las razones por las que dejó o no dejó de circular. Sí sé que en algún momento el periódico se dio por concluido, no por orden de Bolívar, sino porque se trasladó, digamos así, todo el interés de los asuntos hacia el sur. Claro. Hacia allá, hacia Colombia, bueno, hacia la Nueva Granada. Hacia la nueva, correcto. Digamos sí. así. Y detrás de Bolívar se fue la guerra. Se fue todo. Bueno, no se fue la guerra. Y quedó el periódico. Pero creo que tuvo que ver con el hecho de que en algún momento simplemente dejó de funcionar porque fundamentalmente, aunque era por suscripción, aunque tenía avisos, defendía de fondos de la guerra. Y la guerra, al poner el énfasis, a ponerse el foco en otra parte, esos recursos se fueron a otra utilizaron parte. también en otra parte. Claro. Sí. Bueno, Carlos, infinitamente agradecidos desde aquí de Bolívar Nuestro por tu tiempo, por tu presencia, por tu experiencia con el Corredor del Orinoco. Y bueno, recomendamos a todos a los quienes nos escuchan, echarse una revisadita por el Corredor del Orinoco. Ahorita está también en línea, ustedes ponen Corredor del Orinoco en internet y lo consiguen todo digitalizado. Sí, una maravilla. Así que, sí, una maravilla total, en muy buena calidad. Así que los invitamos a que se echen una paseadita por esta maravillosa joya del periodismo creado por nuestro libertador Simón Bolívar. Bueno, nos despedimos, no sin antes recordar nuestras redes sociales, por el Centro Estudio Simón Bolívar, en Instagram, @centro_S_Bolívar, por X Centro S Bolívar, y nuestra página web cesimonbolivar.com.be, donde pueden descargar todas nuestras publicaciones. Por la Radio del Sur en Instagram, y en la página web www.laradiodelsur.com.be, por donde pueden escuchar el programa en vivo. Nos escuchamos el próximo martes y no dejen de sintonizarnos por acá, por la Radio del Sur, Bolívar Nuestro. Llegamos al final de Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con los mejores cuentos sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Los esperamos de nuevo el próximo martes.